Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a hablar entonces sobre el realismo, una manifestación literaria muy representativa que aparece en Francia a mediados del siglo XIX, como reacción a los postulados románticos, ¿no? Es una reacción contra estos postulados románticos. Así que recordemos esos detalles. Muy bien, ahora sí empezamos. ¿Qué tal, Valeria? Buen día. Gracias por el saludo. Sí, efectivamente, estamos en este contexto de la revolución industrial, ¿no? Ya, en este contexto de la revolución industrial y los acontecimientos, ¿no? O las consecuencias de esta revolución industrial van a ser el contexto del desarrollo del realismo, ¿ya? Recuerden que la revolución industrial fue un periodo de grandes avances tecnológicos que promovió la industrialización de las sociedades occidentales, ¿no? Eso fue la revolución industrial y recuerda que esta revolución industrial va a generar también consecuencias, ¿no? Dentro del panorama de la sociedad, tanto en la ciudad, que van a empezar poco a poco a modernizarse, como también en las provincias. Por ello, vamos a encontrar un crecimiento demográfico, ya que se va a desarrollar una migración, ¿no? Migración a las ciudades. Además, se va a fortalecer la burguesía y el sistema capitalista y aparecerá la clase obrera. Ya, todo ese desarrollo, ¿no? Que generó la revolución industrial, ¿no? Se va a plasmar en la literatura. ¿Ya? Aparece también el socialismo, una ideología que aboga por la transformación social a favor del pueblo, y a su vez aparece el positivismo, que es el pensamiento filosófico que afirma que el único conocimiento válido es el científico. Recuerda que el positivismo va a ser base fundamental del realismo, ¿ya? Entonces, el realismo se desarrolla o inicia en Francia a mediados del siglo XIX, o sea, la segunda mitad, porque la primera mitad ya está vinculado a la visión romántica, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX está dentro de esta postura del realismo. ¿Cuáles son las características que se desarrollan en esta manifestación? Por acá Jefferson nos dicen que querían que se observe el mundo tal como es, ¿no? Y efectivamente, lo que busca el realismo es generar dentro de las obras literarias, por ejemplo, la novela, que se convierta como un testimonio de la época, o sea, que se plasme la realidad tal cual, por más cruda que sea, ¿no? ¿Ya? El realismo entonces va a desarrollar esa postura, ¿no? Por ello se aleja del pensamiento romántico, que muchas veces idealizaba, ¿no? Ya la sociedad. Entonces en el realismo hay una mirada crítica y objetiva a la sociedad, ¿no? Recuerda, una mirada crítica y objetiva a la sociedad. Ya no está la visión subjetiva, ¿no? Que se plasmaba dentro de esta postura romántica, una mirada subjetiva, ya no está esa mirada, sino una perspectiva objetiva, ¿no? Un análisis desde un enfoque más objetivo o más racional, ¿ya? Eso van a ser entonces, ¿no? O eso va a ser una de las primeras características que estamos mencionando. Ahora bien, otro punto también interesante, ¿no? Se va a denunciar los males sociales que afectan al ser humano. Eso quiere decir que dentro del realismo podemos encontrar en cierta medida nociones vinculadas a lo moral, ¿no? Hay un cierto afán moralizador, ¿ya? Porque como se va a denunciar los males de la sociedad que afectan al ser humano, se va a mostrar, ¿no? Cuáles son esos males, esos vicios de la sociedad, se van a cuestionar, ¿no? Se van a criticar, ¿ya? Además, el realismo busca describir minuciosamente la realidad, una descripción detallada, precisa de todos los componentes de la realidad. Puede ser el ambiente geográfico, el plano histórico, los rasgos faciales de los personajes, ¿no?
el mundo interior del personaje, ¿ya? Por eso que hay una profundidad del plano psicológico. Nosotros vamos a poder entender a los personajes, ¿no? Porque el narrador va a describir de tal manera que nosotros vamos a saber por qué los personajes cometen diferentes actos, ¿ya? Entonces vamos a tener esa noción, ¿no? Dentro de esta descripción minuciosa y detallada de la realidad. Bien, la profundidad psicológica, un claro ejemplo, está representado en Crimen y Castigo, ¿no? Del autor Dostoyevsky, ¿ya? Uno de los pintores famosos, ¿no? Es Gustavo Courbet, ¿no? Ya que están observando en pantalla, ¿no? Este cuadro, al igual que en los comentarios, les estoy dejando uno de sus cuadros muy famosos de Courbet, ¿no? Es un autorretrato, ¿no? El hombre desesperado, ¿no? De Gustavo Courbet, ¿ya? Ahí te das cuenta que el realismo trata de captar, ¿no? La realidad, ¿no? Ya recuerda eso, ¿no? El realismo trata de captar la realidad, ¿no? Pero de una forma muy verosímil, ¿no? Ahí estás observando entonces es este cuadro, ¿no? De Gustavo Courbet, ¿no? Y es un autorretrato, imagínate, ¿no? Y cómo de pronto se plasma, ¿no? Lo mismo pasa en la diapositiva, es otro cuadro de Gustavo Courbet, donde se observa detalladamente, ¿no? Los rasgos, lo que acontece también dentro de este elemento. Mire, estamos observando el personaje que no tiene un problema en la pierna, ¿no? Por eso tiene un bastón, ¿no? Está utilizando el bastón. Le está dando algo al niño, el niño está, se observa, ¿no? La felicidad del niño, ¿no? Este anciano, ¿no? Esta señora con su hijo, el perro también, mira cómo de pronto se observa, ¿no? El pelaje del perro, hay como una especie de carroza, ¿no? O sea, los señores están deambulando, están transitando, ¿no? Se están marchando a otro lugar, ¿no? Y así podemos encontrar entonces los rasgos, el trasfondo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces el realismo busca plasmar ello, ¿no? Por eso dice la novela como testimonio de una época. Se rechazan los elementos sentimentales, ¿no? El narrador tiene que ser más objetivo, ¿ya? Hay preferencia por asuntos cotidianos. Eso es lo que se va a desarrollar dentro de esta propuesta literaria. Muy bien, eso sería entonces parte del realismo. Preguntas, dudas hasta este momento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Se entendió todas las características del realismo, ¿no? Recuerda que la base fundamental, ¿ya? Del realismo es el positivismo. Por ello, la novela, ¿no? Las obras literarias van a imitar el método científico, ¿ya? Ah, por aquí hay una pregunta sobre la profundidad psicológica. ¿Qué sucede? Sucede que para el realismo es interesante e importante señalar, ¿no? Manifestar qué hay dentro del ser, ¿no? Ya sea en su mente, ¿no? Como en su corazón. O sea, lo que siente y lo que piensa. Entonces, la profundidad psicológica es analizar estos dos aspectos del personaje, tanto lo que siente como lo que piensa, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto va a motivar, estos dos elementos motivan al personaje a cometer diferentes actos, ¿no? A realizar sus acciones. Por ello, el narrador profundiza en el plano psicológico de sus personajes. ¿Qué motiva a los personajes a realizar diferentes actos? Y nosotros como lectores vamos a poder entender de pronto el accionar del personaje. A diferencia de otras posturas,
¿no? A diferencia de otras posturas como el romanticismo, donde no se analizaba a profundidad, ¿no? Sino se manifestaba más bien los sentimientos, ¿no? Recuerda que lo que afloraba aquí en el romanticismo eran los sentimientos, ¿no? Lo que sentía el personaje, más que lo que racionalizaba de esta noción, no, más bien buscaba ese sentido de los sentimientos. En el caso del realismo, se busca analizar estos dos elementos, ¿no? Lo que siente y lo que piensa el personaje, ¿no? ¿Qué motiva? ¿Qué elementos tiene en su mente el personaje, ¿no? ¿Qué ideas se plantea dentro de sí, ¿no? ¿Qué ha influenciado en el personaje? Por ejemplo, en Rodion Raskolnikov, ¿no? Se empieza a indagar qué es lo que siente, lo que piensa el personaje, qué es lo que está desarrollando en su mente, ¿no? Para él, para Rodion Raskolnikov, ¿no? Hay seres extraordinarios, seres ordinarios, seres nocivos, ¿no? Entonces se busca entender esa perspectiva de Rodion, ¿no? Para lograr comprender esos actos que ha cometido. No para justificarlos, sino para comprender el accionar, ¿no? Y saber qué está motivando al personaje a cometer dichos actos, ¿no? Que pueden ser crímenes, ¿no? Entonces hay una profundidad psicológica. Y eso es gracias a Dostoyevsky, ¿no? El autor de Crimen y Castigo. La narrativa del realismo ruso. Bien, vamos con los representantes. Tenemos en Francia a Stendhal, Balzac, Gustavo Flaubert. Y en Rusia a Dostoyevsky y León Tolstoy. Son iniciadores del realismo francés, tanto Stendhal como Balzac. Y su máximo exponente, Gustavo Flaubert, máximo exponente, ¿no? Del realismo francés. Stendhal pertenece a este realismo histórico, Balzac a un realismo sociológico. Su obra más representativa de Stendhal, Rojo y Negro, donde se plasma la historia de Julián Sorel, este personaje que busca ascender como dé lugar, ¿no? En Rojo y Negro se plasma el arribismo, ¿no? Julián Sorel recuerda que él cree que tiene dos caminos para poder ascender poco a poco, ¿no? Ante la sociedad, tanto ser militar o sacerdote, pero luego se da cuenta que hay otro camino más fácil para ello, para ascender, que es el arribismo, conquistar a mujeres de la alta sociedad y poder al fin obtener su propio beneficio, ¿no? Y eso es lo que va a hacer este personaje, ¿no? Rojo y Negro de Stendhal, una de las novelas más representativas de este autor. Balzac, el realismo psicológico, perdón, el realismo sociológico, ¿no? De Balzac, porque analiza la sociedad a profundidad, ¿ya? Él tiene un conjunto de novelas, 97 novelas, que la va a llamar la comedia humana. Imagínate, 97 novelas. De esas 97 novelas, ¿no? Se analiza a profundidad la sociedad francesa, ¿no? Todos los males de la sociedad plasmada en esas 97 novelas de Balzac, la comedia humana. Por eso se habla del realismo sociológico. Su obra, dentro de esas 97 novelas, Papá Goriot. Realismo sociológico. Ahí está en los comentarios. Realismo sociológico. Porque analiza la sociedad a profundidad.
ya, realismo sociológico, ¿no? Entonces Balzac va publicando poco a poco estas novelas, ¿no? Que es un conjunto, recuerda, 97 novelas llamadas la comedia humana. Dentro de esas 97 novelas está Papá Goriot, ¿ya? Ahí les estoy escribiendo sobre Stendhal. Stendhal está dentro del realismo histórico. Ahí está. Ya está en los comentarios Stendhal, realismo histórico y Balzac, realismo sociológico. Y está en los comentarios. Bien, entonces en el caso de Balzac se desarrolla esos elementos, ¿no? Ahora con relación a Flower. Él es el máximo exponente del realismo francés, ¿no? Él va a utilizar con maestría el realismo vinculado a la objetividad profunda, ¿no? Ya, Flower va a utilizar el narrador objetivo con mayor importancia, ¿no? No quiere decir que los otros autores no lo realicen, sino que Flower lo realiza con mayor maestría, ¿no? El realismo ya a través del narrador objetivo, ¿no? Es un narrador omnisciente con cierta noción de objetividad, ¿no? Recuerda que Mario Vargas Llosa se nutre de este tipo de narrador, del narrador objetivo, ¿no? Se nutre entonces del realismo literario. Gustavo Flower va a escribir Madame Bovary, una de sus obras más conocidas, ¿no? Y con relación a Madame Bovary sucede algo, ¿no? Esta obra va a ser censurada en su tiempo, Madame Bovary, ¿no? Ya que la sociedad de ese entonces era muy conservadora, ¿no? Así que censuran la obra Madame Bovary. ¿Qué tal, Rebeca? Sí, sí, desde el inicio se está grabando, no te preocupes. Ujú. Entonces, Madame Bovary va a ser una novela, ¿no? Que va a ser censurada en su tiempo. Pero Gustavo Flaubert había escrito esta novela con un sentido moral incluso, porque en Madame Bovary recuerda que se manifiesta el adulterio femenino y cuestiona y critica el romanticismo. Es una novela que cuestiona, critica, ¿no? A la visión romántica a través de su personaje Emma, ¿no? Este personaje Emma que va a leer novelas románticas y va a pensar, ¿no? Va a creer ser un personaje romántico, ¿no? Y va a utilizar toda esa profundidad de sus pasiones a tal punto que Emma va a enamorarse de el personaje León, ¿no? Se ha casado con Charles Bovary, por eso tiene el nombre de Madame Bovary, pero ahora se ha enamorado de León, luego se enamorará de Rodolfo, que se convertirá en amante de Rodolfo y luego se convertirá en amante de León, ¿no? Un amor apasionado, ¿no? Entonces, Flower trata de plasmar en Madame Bovary esta crítica al romanticismo por generar esta noción libertina, ¿no? Pero la obra va a causar lo contrario, ¿no? Para la sociedad o para las personas que representan esa sociedad, ¿no? Y van a cuestionar a Flower sobre la inmoralidad de su novela, ¿no? Y lo van a censurar. Incluso lo van a llevar a juicio, imagínate a Flower, ¿no? Por daños y perjuicios ante la moral francesa, ¿no? Y van a publicar su novela siempre y cuando quiten esos fragmentos, ¿no? Esos párrafos pecaminosos, obscenos. Obviamente que eso va a ser censura en su momento,
pero luego se va a quitar la censura, ¿no? En esa época, te menciono todos estos detalles porque en esa época va a aparecer un autor muy relevante, muy importante en la poesía. No, no sé si ustedes lo conocerán. Bueno, creo que sí, ¿no? ¿Ya? Este personaje importante, fundamental, ¿no? En la poesía francesa es Charles Baudelaire, que también va a ser censurada su obra. Ahí tienes unos comentarios. Su obra se llama Las Flores del Mal. Así que el realismo, ya, el realismo está en la segunda mitad del siglo XIX. Y esa segunda mitad del siglo XIX es muy interesante en Francia. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en la narrativa está desarrollándose el realismo. Recuerda, ¿no? En la narrativa, o sea, en la novela, en el cuento, la narrativa se está desarrollando el realismo. Pero en la poesía, ¿ya? Vamos a encontrar dos manifestaciones. Vamos a encontrar los llamados parnasianos y los simbolistas en poesía. Los parnasianos y los simbolistas van a rechazar la postura realista. Por eso que la poesía eh, francesa es muy importante, ¿no? En este desarrollo. ¿Ya? Y Charles Baudelaire va a ser un autor en transición. Charles Baudelaire se nutre de los parnasianos y va a influenciar a los simbolistas. Y los simbolistas son los llamados poetas malditos, ¿no? Entonces ahí tenemos a Charles Baudelaire, ¿no? Uno de los llamados poetas malditos, ¿no? Bueno, padre de los poetas malditos en realidad es Charles Baudelaire. Va a ser censurado en su momento, ¿no? En su tiempo. Las flores del mal, ¿no? A ver, por acá que me están preguntando. Sí, se recensura a estos autores, ¿no? Disculpe, ¿podría repetir lo último de los poetas malditos? Ya. A ver, miren, estábamos mencionando, vamos a eliminar esto para poder escribir. Estamos señalando que en Francia, ¿ya? En la segunda mitad, ¿no? Segunda mitad del siglo XIX, vamos a poner segunda mitad del siglo XIX, está desarrollándose en Francia, ¿qué movimientos? El realismo, en el caso de la producción épica, vamos a poner así, ¿no? En el género épico, ¿ya? Puede ser novela, cuento, ¿no? Está desarrollándose en el género épico el realismo. En el género lírico se está desarrollando dos posturas. Los parnasianos, parnasianismo, así se le llama, el parnasianismo, y el simbolismo. A ver, así, ¿ya? Bueno, la forma de escritura con el mouse es un poco complicada. Pero bueno, se entiende. Los parnasianos y los simbolistas son dos manifestaciones poéticas, dos escuelas poéticas que rechazan al realismo, ¿ya? Porque los parnasianos y los simbolistas están vinculados más bien a un sentido de del misterio, de la sugerencia. Va más allá de los confines de la realidad, ¿no? O está vinculado más bien a lo sensitivo, ¿ya? O sea, si quieres centrarte o si quieres
acercarte dentro de este plano de lo real, de la realidad, es a través de lo sensitivo y lo sensorial, ¿no? Eso es lo que busca los autores parnasianos y simbolistas, ¿no? El parnasianismo dándole mayor importancia a la estética y el simbolismo al plano de la musicalidad, al cromatismo, ¿no? A los colores, a las sensaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Charles Baudelaire es un autor, ¿no? Charles Baudelaire es un autor que es en transición, se nutre de los parnasianos, ¿ya? Y nutre a los autores simbolistas. O sea, va a producir su propia estética, Charles Baudelaire, ¿no? Considerado padre de los poetas malditos. ¿Quiénes son los poetas malditos? Los autores simbolistas. Ahora, ¿quiénes son esos llamados poetas malditos? Ahí está, por ejemplo, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, ¿ya? Los poetas malditos, ¿no? Se le llama así por su forma bohemia, ¿no? Por su temática extravagante, ¿no? Por eso que van a ser censurados, ¿no? En su momento. Bueno, pero Charles Baudelaire va a escribir Las Flores del Mal, ¿no? Que va a ser una obra poética muy importante para la poesía. Por eso que va a nutrir a los poetas malditos, ¿no? Tú dices, profesor, ¿y por qué estamos hablando de todos ellos? Ah, sucede que más adelante vamos a explicar algo, ¿no? Sucede que de pronto estas dos escuelas, ¿ya? Los parnasianos y los simbolistas van a influenciar a un movimiento hispanoamericano, ¿ya? ¿Qué movimiento hispanoamericano influencia a los parnasianos y los simbolistas? Ese movimiento hispanoamericano de la poesía es el modernismo. El modernismo, ya donde está Rubén Darío, recuerda, ¿no? Va a tener influencia de los parnasianos, el plano estético, de los simbolistas, la musicalidad, el cromatismo. ¿Ya? Va a influenciar al modernismo. Así que te das cuenta que Francia, en la segunda mitad del siglo XX, está desarrollando una propuesta narrativa y una propuesta poética. Y esta propuesta narrativa va a influenciar al realismo peruano, recuerda, ¿no? A González Prada, Clorinda Mato de Turner, ¿no? Y en el caso de la propuesta poética, vamos a tener a el nicaragüense Rubén Darío, ¿no? Que está desarrollando, ¿no? Esta propuesta modernista, ¿ya? Por eso que solamente para contextualizar lo que está sucediendo en Francia y cómo repercute a Hispanoamérica en la poesía, ¿no? Al modernismo, ¿ya? Solamente para señalar esos detalles. Ahora sí, volvemos a estos autores del realismo. A ver, por acá, Emanuel, sí. En el caso de los llamados poetas malditos, ahí está Verlaine con Rimbaud. Ujú. Bien, hemos hablado entonces de lo que se está desarrollando en Francia a propósito de Flower, cuando estábamos señalando de Madame Bovary, ¿no? Y de las Flores del Mal, ¿no? Dos obras censuradas en su tiempo. Ahora vámonos a Rusia. Vamos a hablar sobre Crimen y Castigo, ¿no? Primero, señalando un poco las características de Dostoyevsky, ¿no? ¿Qué elementos representativos encontramos en Dostoyevsky? Muy bien. A ver, tenemos aquí profundo análisis de la subjetividad de los personajes. ¿Eso qué quiere decir?
que el narrador va a lograr desarrollar, ¿no? Va a lograr identificar cuáles son esos elementos que motivan al personaje, ¿no? A realizar diferentes actos. Por ello, ¿no? Hay un profundo análisis de, cuando se habla de subjetividad de los personajes, quiere decir el mundo interior del personaje, o sea, el plano psicológico, ¿ya? Porque recuerda que en el realismo el narrador es objetivo y la narración tiene que buscar esa objetividad. Los personajes pueden ser racionales o sentimentales o sensibles, ¿no? ¿Ya? Pero el narrador y la forma de narrar estos acontecimientos tienen que ser de lo más objetivo posible. Ya recuerda eso. ¿Ya? Eso no quiere decir que en una novela realista no encontremos personajes sensibles o personajes sentimentales, ¿no? Sí hay personajes sentimentales, sensibles, ¿no? Apasionados. Sí puede haber personajes de ese tipo. Pero recuerda que la narración, el narrador, tiene que ser lo más objetivo posible. A diferencia del romanticismo, ¿no? Donde el narrador es un narrador subjetivo, ¿no? Un narrador que evoca emociones, ¿ya? Ese es el narrador del romanticismo. Y se centra más el narrador en qué? En personajes apasionados, ¿sí o no? En el caso del realismo, el narrador no es subjetivo. El narrador no muestra sus pasiones, ¿no? El narrador más bien lo que busca es contarte la historia de lo más objetivo posible, lo más imparcial que sea, ¿no? Por ello es que te va a centrar, no se va a analizar, ¿no? La interioridad de los personajes, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque muchas veces decimos realismo y de pronto estamos leyendo una novela realista y dice, profesor, pero aquí en esta novela realista hemos encontrado un personaje muy sensible, un personaje, ¿no? Muy enamoradizo, profesor, eso parece un romanticismo. No, sino que la voz narrativa tiene que ser objetiva, ¿no? Esa voz narrativa te puede describir objetivamente las emociones que siente el personaje, ¿no? No, el narrador no se encariña con este personaje, el narrador no cuestiona y critica a este personaje, nada de eso, ¿no? Sino tiene que ser lo más objetivo posible. Ya el lector saca sus propias conclusiones, ¿no? El narrador no te puede dar esas conclusiones, ¿no? Por eso que el narrador tiende a ser objetivo, ¿ya? Y por eso que analiza todo el mundo interior. Por ello, en Crimen y Castigo vamos a observar, ¿no? Que dentro de esta obra se puede representar el amor, ¿no? El amor va a regenerar a estos personajes Rodión como Sonia, ¿no? Sin embargo, la obra está dentro de una mirada racional, ¿no? Bien, tendencia hacia lo dramático, ¿qué quiere decir? Que dentro de las novelas de Dostoyevsky se va a dar mayor importancia a ese dramatismo a través del diálogo, porque genera tensión, ¿ya? O sea, la tensión es un elemento dramático, ¿no? Imagínate ese momento donde Rodión está a punto de ir a matar a la usurera Leona Ivanova, ¿no? Cómo Rodión titubea al momento de decirle algo a Leona para que le abra la puerta y Rodión puede entrar y matar a la usurera, ¿no? Entonces ahí empieza el diálogo, ¿no? El narrador ya no te cuenta, ¿no? Más bien el narrador le da voz a sus personajes y los personajes son los protagonistas de ese momento, ¿no? Ya no es el narrador no va a decirte, ¿no? Y de pronto Rodión dijo esto, ¿no? La usurera respondió de esta forma, ¿no? No, sino ahora van a ser los diálogos fluidos, ¿no? Con poca presencia del narrador. O este pasaje donde Rodión se encuentra con Petrovich, ¿no? Y Petrovich empieza a preguntarle a Rodión, Rodión le responde, Petrovich argumenta de otra forma, ¿no? Rodión trata de escabullir, ¿no? Escaparse eh, de estas trampas retóricas de Petrovich. Entonces aquí el narrador también, ¿no? Deja que los personajes sigan, ¿no?
para que se genere la tensión. Lo mismo pasaría en esta conversación entre Rodión y Sonia, ¿no? Cuando Rodión quiere confesarle el crimen a Sonia, ¿no? Hay una tensión, ¿no? Preocupaciones morales y religiosas y la solidaridad por el sufrimiento humano como la religiosidad atormentada son elementos que se pueden encontrar en Dostoyevsky. Recuerda que Dostoyevsky tiene obras como Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, Pobres Gente, El endemoniado, El jugador, entre otros. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda hasta este momento? ¿Preguntas, dudas? ¿Se entendió todo ok? Ah, a ver, vamos a retornar. Con relación a la religiosidad atormentada, sucede que en Dostoyevsky vamos a encontrar personajes que van a tener esta carga, ¿no? Este tormento desde un plano religioso. Por ejemplo, en el caso de Crimen y Castigo, hay un personaje que tiene esa religiosidad atormentada. Es este personaje Nicolai o Nicolás, ¿ya? Después de cometerse los crímenes, el inspector está buscando, ¿no? Al asesino, que es Rodion Raskolnikov, ¿no? Y está buscando que el asesino confiese. Pero en un momento determinado, este personaje Nicolai entra y se autoculpa, ¿no? Dice, yo soy el que mató a Leon Ivanova, yo soy el que mató a Lisbeta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se culpa a este personaje? Se autoculpa. ¿Por qué? Porque el personaje está con esa religiosidad atormentada que él cree, ¿no? Que ya es una especie de finales de los tiempos, ¿no? Que de pronto la sociedad está en una crisis total y él, como Jesús, ¿ya? Busca redimirse y busca salvar a la humanidad culpándose, ¿no? De estos crímenes. Quiere espiar a la humanidad, ¿ya? De todos los crímenes que ha cometido a través de su cuerpo, ¿no? Por eso que él se autoculpa para ese fin. Entonces ahí observamos cómo este personaje tiene es un personaje muy religioso, pero sucede que ha llegado a un tormento, ¿no? De esta noción, de esta culpabilidad, ¿no? Del pecado, ¿no? Por eso la religiosidad lo atormenta a tal punto que llega a autoculparse para ser castigado, recibir ese castigo como una enmienda, como una purificación en su ser. Ahí se ve la religiosidad atormentada. En los hermanos Karamazov también se observa eso, ¿no? Entonces, Dostoyevsky utiliza estos personajes con estas alteraciones, ¿no? O de pronto con estas nociones, personajes tormentosos, ¿no? En la novela psicológica siempre se utiliza eso, ¿no? Personajes con muchos tormentos, ¿no? Personajes atormentados, porque eso enriquece un poco más el análisis, ¿no? La narración, la profundidad psicológica. Lo mismo pasa con Rodion Raskolnikov, ¿no? Él no tiene una religiosidad atormentada, pero sí es un personaje atormentado. No por el plano religioso, sino por el elemento moral, ¿no? E intelectualista, que lo atormenta a Raskolnikov. Por acá, a ver, Lady, has levantado la mano, creo que ibas a preguntar en los comentarios. Ah, claro, en el caso del túnel de Sábato, también hay una cierta noción de del personaje atormentado, ¿no? Como en El corazón del ator, por ejemplo, ¿no? De Edgar Allan Poe,
también hay un personaje atormentado, ¿no? Entonces se utiliza a estos personajes, bueno, Dostoyevsky utiliza este tipo de personajes, ¿no? Que tienen un tormento, ¿no? Que en su interior algo, ¿no? Sucumbe, y entonces Dostoyevsky lo analiza, ¿no? O sea, a través del narrador analiza, ¿no? Busca entender estos personajes, ¿no? En el caso de la religiosidad atormentada, está vinculado obviamente con este plano cristiano, ¿no? Muy bien. Sí, El túnel de Sábato es una novela muy, muy importante, ¿no? Y muy interesante también, ¿no? Otra duda, otra pregunta respecto a el realismo o las características de Dostoyevsky para poder avanzar. ¿Se logró entender todo? Ahora sí, Miriam, por ahí, y creo que había levantado la mano Leslie también. ¿Se entendió? ¿Todo claro? Todo ok. Muy bien. A ver, vamos con Crimen y Castigo. Se narra el crimen del protagonista, la culpa que lo agobia y también su redención final, ¿no? Eso se desarrolla, ¿no? Dentro de Crimen y Castigo, ¿ya? Recordemos los personajes, ¿no? Rodion Raskolnikov, Aliona Ivanova, Elizveta Ivanova, Sonia, ya recuerda el padre de Sonia, Marmeladov, ¿no? Dunia, la hermana de Rodion, Pulkeria, que es la madre de Rodion Raskolnikov, ¿no? Porfirio Petrovich, el que está investigando, y Sibridalov, aquel personaje que está obsesionado por Dunia, por la hermana de Rodion Raskolnikov, ¿no? Recuerda que desde la concepción de Rodion, desde el pensamiento, ¿no? La perspectiva de Rodion Raskolnikov, es, en la sociedad, ¿no? La sociedad aparecen los seres ordinarios, ¿no? La sociedad está representada por los seres ordinarios, aquellos que acatan las órdenes, las leyes, que siguen a cabalidad toda norma, ¿ya? Están los seres nocivos, ¿ya? Son los que utilizan las normas, las leyes o cualquier elemento, pero a su antojo, o sea, transgreden esos elementos, pero para su antojo, para tener, ¿no? Beneficios, ¿ya? Por eso que estos seres nocivos, según desde la perspectiva de Rodión, son los causantes de los males de la sociedad, ¿no? Son los que obligan, ¿ya? Los que utilizan el esfuerzo de los seres ordinarios, ¿no? Para sus propios beneficios. Y también están los seres extraordinarios, ¿ya? Estos seres extraordinarios son muy pocos en la sociedad, ¿no? Eso lo menciona Rodión, son muy pocos. Muy pocas veces aparecen en la sociedad. Y estos seres extraordinarios transgreden las normas, ¿ya? Transgreden las normas, como los seres nocivos, ¿ah? La diferencia está en que estos seres extraordinarios transgreden las normas, ¿para qué? Bajo un sentido ético y moral. Eso es lo que menciona Rodeón, ¿no? Transgreden las normas bajo un sentido ético y moral, porque los seres extraordinarios son los que van a desafiar a los seres nocivos, son los que pueden enfrentar a los seres nocivos. Por eso que pueden transgredir las normas bajo una finalidad, ¿no? ¿Y cuál es esa finalidad? Eliminar a los seres nocivos, aquellos que están dañando a los seres ordinarios. Y así la sociedad puede ser más justa, ¿no? Una sociedad mejor. Así que los extraordinarios son los que enfrentan a los nocivos, luchan, ¿no? Eliminan a los seres nocivos. Por eso que desde la perspectiva de Rodión, estos seres extraordinarios
Rompen las normas con un sentido ético y moral para ayudar a la humanidad, para ayudar a los demás. No se benefician ellos, porque se benefician todos, ¿no? En cambio, los nocivos, solamente ellos son los beneficiados al momento de transgredir las leyes, ¿ya? Esa es su perspectiva de Rodión, ¿no? Rodión él cree ser un ser extraordinario. Aliona Ivanova, para Rodión, es un ser nocivo. Y Lisbeta, que es la hermana de Aliona, que está siendo constantemente insultada, ¿no? Menospreciada por Aliona Ivanova, entonces sería un ser ordinario, ¿no? Esa es la perspectiva de Rodión, ¿no? Y Rodión cómo está clasificando, ¿no? A las personas, ¿ya? Recuerda que esta perspectiva de Rodión va a ser la manera como él poco a poco va a plasmar sus actos, ¿no? ¿Ya? La historia nos habla de este personaje Rodion Raskolnikov, un estudiante de derecho, ¿no? Que está en San Petersburgo, ¿ya? Que tiene muy poco dinero, está ahorita en un espacio, en un cuarto alquilado, incluso debe, ¿no? Debe el alquiler, ha sido amonestado en la universidad, ¿no? Y le queda poco dinero, ya que su familia, Dunia Pulkeria, su hermana y su madre, le entregaban cierto dinero para que él pueda seguir sus estudios, ¿no? Rodión padece cuestiones económicas y recibe una carta. Esta carta indicándole que Dunia se va a casar con Lucín, una persona adinerada. ¿Qué sucedió? Sucedió que Dunia recuerda que Dunia había trabajado en la casa de Svidalov, ¿ya? Pero Svidalov, como se obsesiona por Dunia, quiere propasarse con ella. Así que Dunia va donde la esposa de Svidalov y acusa, ¿no? A Svidalov ante su esposa. Pero Svidalov señala que en realidad es Dunia la que estaba insinuándose y como él rechazó a Dunia, por eso que Dunia se ha vengado de esta forma. Así que la esposa de Svidalov cree más en él, a pesar de que quiere mucho a Dunia, la expulsa, ¿no? Por eso que Dunia ya no tiene trabajo, Pulqueria tampoco está trabajando, así que no están entregándole dinero a Rodión, ¿no? Le están diciendo que Dunia ha perdido el trabajo y ahora Dunia se va a casar con Lucín, una persona adinerada, y Rodión sabe que este casamiento entre Dunia y Lucín se hace para salvar a la familia de la crisis, ¿no? Económica. Así que Dunia va a sacrificar su felicidad, cosa que Rodión no desea, ¿no? Por eso que Rodión dice cómo es posible, ¿no? Siendo él un ser extraordinario, padezca en estas circunstancias. Rodión ha ido a la casa de la empeñista a empeñar unas joyas, ¿no? A la casa de Aliona, la usurera, y cuando conoce a la usurera Aliona Ivanova, la observa y se da cuenta que es un ser despreciable. Por eso que en medio de sus meditaciones, Rodión se plantea eliminarla, ¿no? Porque es un ser despreciable, es un ser nocivo, causante de todos los males del mundo, recuerda. Así que plantea asesinarla porque él cree ser un ser extraordinario y eliminar a León Ivanova sería un bien para la sociedad. Y la sociedad no debería de castigarlo, debería más bien de recompensarlo, ¿no? Así que Rodión tomará algunas joyas, ¿no? O algo de valor de Aliona Ivanova para poder, ¿no? Seguir con su vida. No robar, sino él dice solamente obtener algo, ¿no? De este acto que va a cometer. Ahí te das cuenta, Rodión, cómo está planteando, cómo está argumentando. Académicamente, Rodión está argumentando desde una noción más lógica. Entonces, es un ser extraordinario, eliminar a los seres nocivos. Es antihumano, ¿no? Antihumanitario, ¿no? Porque va a matar a un ser
viviendo. Sin embargo, Rodión, desde su plano academicista, ¿no? Eso es un acto, ¿no? Que debería de darse. Va a escuchar por parte de Lisbeta, ¿no? Que estaba conversando con sus algunos personajes o algunos vecinos, que estará ausente un día. Así que Rodión se da cuenta que esas palabras que Lisbeth había señalado es algo evidente, ¿no? Le está indicando, ¿no? Que él debe de generar ese acto, ¿no? De matar a Leon Ivanova. Así que ese día llega, Rodión se pone su chaqueta, ¿no? Baja, agarra un hacha, lo esconde en su chaqueta y sale. Llega donde a Leon Ivanova, toca la puerta, Aliona abre la rendija, ve a Rodión Raskolnikov. Rodión le dice, ¿no? Que viene a empeñar un objeto que ya antes le había indicado a Aliona. Aliona le dice que se marche, ¿no? Y era muy tarde, pero Rodión insiste, Aliona le dice, está bien, abre la puerta, ¿no? Poco, Rodión jala la puerta, ¿no? Entra, ¿no? Aliona Ivanova se da media vuelta para buscar su cuaderno de anotaciones, donde siempre guardaba, recuerda, anotaba el nombre, el objeto de valor que le está entregando, el dinero y la fecha, ¿no? De los pagos, todo eso. Así que busca su libreta de anotaciones, así que se da media vuelta y en ese instante Rodión saca de su chaqueta el hacha, todavía temblando, ¿no? No sabe necesariamente qué hacer, simplemente agarra el hacha y lo alza, ¿no? En ese instante Aliona voltea, ¿no? Porque siente algo, ¿no? Y al momento de voltear, Rodión observa los ojos fijos de Aliona Ivanova. Así que Rodión, sin pensarlo dos veces, le da un hachazo en la coronilla. El cráneo poco a poco empieza, ¿no? La piel y el cráneo empieza a abrirse, va saliendo la sangre, desparramándose de un lugar a otro, chispeando, ¿no? A Leona en ese instante, al ver que el hacha está llegando hacia ella, ¿no? Inminente, sus manos solamente hacen un movimiento de agarrar, ¿no? Tratar de agarrar su cabeza. Rodión saca el hacha porque ve a Leona fijamente y ahora le da más hachazos. Una, dos, y mientras va dándole más hachazos, ella, ¿no? Va cayendo, ¿no? Rodión, ¿ya? Al momento de darle más hachazos, siente que ahora el hacha tiene menos peso. Aliona cae, ¿no? Ya te imaginarás alrededor cómo está, ¿ya? En las paredes, ¿no? Rodión en ese instante quiere sacar del cuello que Aliona Ivanova tenía, ¿no? Colgado, ¿no? Como un pequeño bolso, ¿ya? Algunas reliquias que tenía aquí en su bolso. Rodión quiere sacar eso, ¿no? Pero no puede, ¿no? Porque está muy amarrado. Así que piensa por un momento cortarle la cabeza para que salga esta, esto que está colgado, ¿no? Pero obviamente se dice que cómo es posible hacer eso. Así que corta muy bien y saca entonces este pequeño bolso donde tenía algunas joyas Aliona Ivanova colgado en su cuello. Lo guarda y trata de buscar otras cosas, pero en ese instante escucha algo que es muy fino, ¿no? Pero algo que ha roto esta tranquilidad en Rodión. Así que da media vuelta, sus ojos se percatan, ¿no? Que la puerta estaba casi junta. Empieza a sudar frío. Se ha dado cuenta de algo.
Se ha olvidado de algo fundamental. Cerrar la puerta. Recuerda que Rodión cuando entró donde Aliona Ivanova no cerró la puerta, sino entró donde Aliona Ivanova, volteó, Rodión sacó de su chaqueta el hacha y empezó a darle hachazos, ¿no? Así que se había olvidado de eso. ¿Y quién entró? Entró la hermana, claro, la hermana, Lisbeta entró, así que Lisbeta ni bien ve a su hermana Aliona Ivanova con su cráneo abierto, ¿no? Con los sesos por fuera, ¿no? ¿Qué sucede? La hermana quiere gritar, ¿no? Pero tanto es la conmoción que no puedes sacar, soltar esa voz de desesperación. Así que Rodión no lo piensa dos veces, va corriendo, agarra el hacha y le da hachazos a la hermana también. Una, dos, tres hachazos, ¿no? Cae, por lo tanto, Lisbeta. Y en ese instante Rodión cierra la puerta, ¿no? Empieza a limpiar su hacha, ¿no? Su cara, ve a los dos cadáveres, ¿no? Agarra el hacha y lo guarda en su chaqueta, da unos pasos para abrir la puerta y poder al fin salir. Pero en ese instante, una persona está avanzando a la casa de Aliona Ivanova. Rodión se percata porque se escucha pasos, ¿no? Que se acercan. Y cuando Rodión estaba a punto de abrir, tocan la puerta. Y empiezan a decir, Aliona, ¿no? La señora Aliona. Rodión no sabe qué hacer. Ahora su corazón está palpitando a mil. Trata de calmarse, de no respirar profundamente. Pero se agrava más porque viene otra persona, un señor, ¿no? Indicándole que no está señora Leona, que extraño, por gusto me ha llamado a este día para que venga. ¿Está seguro que no está? No, estoy tocando y no responde. Y empieza a tocar con más fuerza, ¿no? Señora Leona, Aliona, gritando, ¿no? Y nada, ¿no? No contestaba. Así que los dos dicen, qué extraño, esta vieja no se va, este es su trabajo y además está un poco enferma. ¿No será que de pronto se haya caído algo o se haya marchado? No creo. Ni su hermana está. No sé, pero yo siento que hay algo extraño aquí. No, no creo. En todo caso, vamos donde el portero. El portero tiene las llaves, ¿no? Puede de pronto abrir y ver si de pronto algo malo le ha pasado a la señora. Y entonces los dos bajan, ¿no? A buscar al portero. Ya te imaginarás Rodión en ese momento, desesperado, ¿no? Sudando, ¿no? Palpitando a mil, no sabe qué hacer, sabe que de pronto tiene que salir de ese lugar porque si no lo van a encontrar. Así que bajan, buscan al portero. Rodión se da cuenta que ya han bajado, ¿no? Las escaleras, ¿no? A los otros pisos. Así que Rodión sale, cierra la puerta, está bajando también por las escaleras, pero han encontrado ya al portero y los dos señores con el portero suben, ¿no? Están llegando recién al segundo piso. Por eso que Rodión en ese instante no puede bajar, así que voltea, busca a su alrededor, ¿no? Y se da cuenta que en el piso que ha bajado hay un departamento que la puerta está semiabierta porque han pintado este lugar. Así que él se pone detrás de esta puerta para esperar que las tres personas suban a la habitación de Aliona Ivanova. Cuando eso sucede, Rodión sale de su escondite y baja al fin, sin que nadie se percate, ¿no?
Pero ¿qué ha sucedido? Rodión, cuando ha estado detrás de la puerta, se le ha caído, ¿ya? Una pequeña reliquia, ¿no? Que tenía León Ivanova, ¿no? En su cuello, recuerdan esta bolsita, ¿no? Se le cayó. Aunque Rodión no sabe que se le ha caído en esto, ¿no? Así que Rodión se marcha pensando que no, nadie lo ha visto. Llega al lugar donde había encontrado el hacha, lo pone ahí, entra a su habitación y al fin puede respirar tranquilamente. Solamente por unos instantes. ¿Por qué? Porque ahora la culpa lo agobia. Rodión empieza a justificarse, ¿no? La muerte de Elena Ivanova es necesaria, ha sido necesaria, pero luego viene la muerte de Lisbeta. No puede justificar la muerte de Lisbeta desde su pensamiento, de su planteamiento, ¿no? ¿Cómo justificar la muerte de Elisabetta desde su planteamiento? Ha matado a un ser ordinario para cubrir sus pasos. O sea, ha matado a un ser ordinario ¿para qué? Para que él no pueda ir a la cárcel. O sea, ha utilizado, ha roto las reglas, ¿no? De su propia visión, de su propia moral. Por eso que Rodión en ese momento no quiere aceptar su culpa, porque si acepta su culpa se da cuenta que no es un ser extraordinario, que los seres extraordinarios no existen, que todo su planteamiento es un fracaso, y todo eso lo agobia a Rodión Raskolnikov. Le agobia su plano academicista que sería un fracaso de seguir ahondando más en este ser. Le agobia también la muerte de Lisbeta, ¿no? Por matar a un ser inocente, le agobia todo esto. Y más su conciencia va creciendo, ¿no? Va acrecentándose esta culpa, este remordimiento, esta desazón en él. Así que la historia se va centrando ahora justo en ese punto, ¿no? La culpa que lo va a agobiar a este personaje. Y más cuando conoce a Porfirio Petrovich, ¿no? Antes de ello conoce a Marmeladov, un borracho, ¿no? Y a través de Marmeladov va a conocer a Sonia. Marmeladov recuerda que va a morir, ¿no? En un accidente. Sonia no tiene cómo pagar, ¿no? El entierro, así que Rodión con lo poco que tenía le entrega a Sonia para que pueda lograr enterrar a su padre. Frecuenta, ¿no? A Sonia, se hacen muy amigos, empieza a surgir algo entre ellos, entre Rodión y Sonia. Recuerda que Sonia tiene hermanos, ¿no? Y como Marmeladov se gastaba todo el dinero en el trago, la familia padecía cuestiones económicas, ¿no? Por eso que Sonia se prostituye, para que sus hermanos puedan alimentarse, ¿no? Sus hermanos pequeños. La esposa de Marmeladov, Caterine, muere de tuberculosis, así que Sonia se queda al cuidado de sus hermanos. Que Sonia empieza entonces a prostituirse para que sus hermanos puedan seguir alimentándose. Por ello es que Rodión, cuando conoce la historia de Sonia, ¿no? Rodión respeta mucho a ella. ¿Por qué? Porque desde su perspectiva recuerda que Sonia se está convirtiendo, o desde su visión, ¿no? Sonia es como este ser extraordinario, ¿no? Que está rompiendo, transgrediendo las normas. ¿Para qué? Para un beneficio no de ella, sino de los demás. En este caso, de los hermanos. O sea, está sacrificando su propia, ¿no? Su propio ser para que sus hermanos no padezcan, ¿no? Entonces Rodión respeta mucho a Sonia por ese sentido, por el sacrificio que está haciendo por los demás, cosa que él no es capaz, ¿no? Recuerda que Rodión intentó eliminar un ser nocivo, pero lo que hizo fue causar más, no, sufrimiento. Por eso que Rodeo más adelante va a confesar a Sonia su crimen porque cree que Sonia es la única que puede entenderle.
por esta noción de, ¿no? La noción del ser extraordinario, ordinario, ¿no? Sí, la madre de Sonia muere, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Rodión y Sonia van a entablar una cercanía muy profunda, ¿no? Incluso se van a enamorar, ¿ya? Y Rodión va a confesarle a Sonia su crimen. Recuerda que Sonia poco a poco está inculcando a Rodión sobre el cristianismo, elementos cristianos. Por eso que cuando confiesa Rodión a Sonia, Sonia le dice a Rodión para que pueda liberarse, ¿no? Su alma, su padecimiento, que vaya y confiese a Porfirio Petrovich, al inspector, ¿no? Bueno, hemos hablado ya la historia de Rodión, de Aliona, Lisbeta, de Sonia, ¿no? Ahora vamos con Dunia. Sucede que Dunia recuerda que se iba a casar con Lucín, ¿no? Dunia y Pulqueria llegan a San Petersburgo para hablar con Rodión, ¿no? Para que Lucín hable con Rodión y pueda oficializarse, ¿no? Este matrimonio, ¿ya? Como no está el padre, recuerda, ¿no? Así que el hermano mayor tiene que dar la venia. Pero Rodión rechaza a Lucín, lo insulta, incluso empiezan a discutir. Por eso que Lucín, a partir de ese momento, dice, no voy a venir nunca más a este lugar, ¿no? Y rompe con Dunia. Rodión está feliz y contento que Dunia no se case con ese patán. Dunia y Pulqueria está en San Petersburgo, ¿no? En este lugar. Rodión tenía un amigo, perdón, llamado Rosumiki, para que le ayude a Dunia y Pulqueria a quedarse, ¿no? Alojada en un espacio. Más adelante aparece Svidalov. Recuerda quién era Svidalov, ¿no? El que quería estar con Dunia, ¿no? El que se había obsesionado de Dunia. Ha enviudado Svidalov, o sea, ha muerto su esposa. Las malas lenguas dicen que Svidalov ha matado a su esposa para quedarse con toda la herencia. La cuestión es que Svidalov, incluso se dice que Svidalov ha matado a niños todavía, ¿no? A sus hijos. Svidalov, la cuestión es que ha ido donde Rodión y le ha dicho a Rodión que quiere dos cosas. Uno, indicarle que su esposa, antes de morir, había dejado una pequeña herencia a Dunia, ¿no? Porque se sentía mal por haberla votado. Y dos, que Svidalov, ya siendo viudo, ¿no? Quiere casarse con Dunia. Por eso que ha venido a pedirle a Rodión, ¿no? Que le dé permiso para casarse con Dunia. Obviamente que Rodión rechaza eso, ¿no? Silvio le dice, no te preocupes, creo que la noticia ha sido muy fuerte en este momento, así que te dejo que lo medites. Más adelante verás que es una buena decisión, ¿no? Que yo esté en tu familia, ¿no? Se retira Silvio. Se ha alojado al lado de la casa de Sonia, ¿no? Al lado donde estaba Sonia. Así que cuando Rodión confiesa a Sonia su crimen, quien escucha todo esto es Sivridalov. Así que Sivridalov va donde Dunia y le dice, Dunia, tu hermano es el asesino. Yo he escuchado todo eso. Pero, como te quiero y quiero a tu familia y no quiero que nada pase, no voy a decirle nada a los policías. Sin embargo, quiero que estés conmigo, ¿no? Le chantajea a Dunia. Pero Dunia rechaza a Svidalov, se ofende Dunia por todo esto, ¿no? Y empieza a menospreciar a Svidalov. Se retira Dunia, ¿no? Svidalov no puede soportar este desprecio de Dunia, así que Svidalov, al darse cuenta que Dunia lo rechaza, lo, lo ha tratado tan mal a Svidalov, eso es lo que Svidalov siente, ¿no? Se siente tan miserable Svidalov que hace un acto de caridad y después se suicida. Recuerda que aquí los personajes, muchos de estos personajes están atormentados, ¿no? Y Sivriadolf es uno de los personajes más nefastos. Tenemos ahora al personaje Porfirio Petrovich, el inspector, el investigador. Es un personaje muy perspicaz, ¿no? Muy audaz. Así que ha investigado a profundidad, ha analizado a profundidad y ha llegado a la conclusión que Rodion Raskolnikov es el culpable, el asesino, ¿no? Solo le falta pruebas, ¿no?
fehacientes para demostrar ¿no? su tesis. Por eso que cuando se entrevista con Rodion Raskolnikov, trata, ¿no?, de que Rodion confiese, ¿no?, que caiga en contradicción y así buscar la manera que Rodion confiese. Porfirio Petrovich había leído un artículo que Rodion había publicado hace mucho, ¿no?, en una revista de la universidad. Por eso que Porfirio Petrovich le dice a Rodion, ¿no?, que conoce, ¿no?, el escrito que había hecho hace mucho, que señalaba que existen los seres extraordinarios, ¿no?, estos seres que pueden transgredir las normas y cometer diferentes actos, ¿no?, desde su perspectiva, actos que para ellos puedan ser normales, ¿no? Y Rodion le dice, disculpe, pero eso no es lo que realmente mencioné. Lo que yo mencioné es que los seres extraordinarios sí rompen, transgreden las normas, pero tienen un sentido ético y moral. Porque lo que usted está diciendo entonces sería prácticamente justificar cualquier acto, ¿no? Y esto no se hace así, sino que los seres extraordinarios son aquellos, ¿no?, que muy poco aparecen, ¿no?, a lo largo de la historia y realizan actos, ¿no?, para el bien de todos. ¿Mm? Porfirio le dice, sí, sí, efectivamente, pero hay algo que me inquieta, ¿no? Y entonces Porfirio le empieza a decir más o menos sobre el asesino, ¿no?, de Alión Ivanova, que puede ser que tenga ese pensamiento. ¿Y por qué? Porque recuerda que el asesino, uno, conocía a Alión Ivanova, por eso que no fue forzado la puerta, ¿no? Aliona conocía a esta persona y por tanto la persona entra, ¿no?, con la venia de Alión Ivanova. Estando ya dentro, este personaje mata a Alión Ivanova y se puede intuir muy fácilmente quién sería ese personaje, porque Aliona Ivanova guardaba siempre el registro de todas las personas que entraban, ¿no?, que le daban un empeño, así que posiblemente uno de las personas que están en el libro, ¿no?, de esa relación de todas las personas que han empeñado, uno de ellos es el asesino. Obviamente que Rodion dice, yo estoy dentro de esa relación, por eso que usted me está indicando que posiblemente yo sea el culpable. Porfirio dice, efectivamente, tú eres uno de las personas que están en este libro, así que eres sospechoso. Pero no estás aquí por eso, le dice, ¿no?, sino para que me ayudes un poco a indagar. Por eso que Porfirio sigue insistiendo, sigue diciéndole, ¿no?, que el asesino es aquella persona que está en esta lista, que a su vez ha matado a Leona y Elisabetta y por tanto ha tenido tanto tiempo suficiente como para robar todos los objetos de valor, pero no ha robado todos los objetos de valor, o lo que se ha visto es que de pronto ha dejado casi la casa intacta. Entonces no es un ladrón. La muerte ha sido, o el asesinato ha sido por otro acto, ¿no? No es el motivo el plano económico, sino el plano ideológico. Y por ello, lo que usted señaló sobre el ser extraordinario, creo que cae muy bien a este personaje, ¿no?, a este asesino. Por eso que le dice a Rodion Raskolnikov, ¿no? Y usted que de pronto sabe, conoce esa noción, imagínese que sea el asesino, ¿no? Imagínese de pronto que ha llegado para matar a Liona Ivanova. ¿Por qué de pronto mató a Lisbeta? Eso es lo que no puedo entenderlo, le dice, ¿no? Rodion obviamente que sabe que Porfirio Petrovich ha llegado a una conclusión por qué el asesinato de Lisbeta, solamente que se está haciendo, porque quiere que Rodion caiga en esta trampa, que diga incoherencias desde un plano lógico, ¿no? Y con esas incoherencias, Porfirio Petrovich atacar. Pero Rodion tiene que decir la verdad, tiene que decir por qué de pronto mató a Lisbeta, ¿no?, desde un plano lógico. Y a su vez, decir eso es confesarlo. Pero si dice algo ilógico, también sería confesarlo. Por eso que Porfirio Petrovich le dejó una trampa retórica, y la única alternativa es confesar su crimen.
Así que Rodión, al saber que le ha dejado esa trampa retórica, Rodión le dice, pues bien, Petrovis, voy a seguir tu juego, ¿no? Imaginemos que yo soy el asesino y he matado a León Ivanova. ¿Por qué de pronto mataría a Lisbeta? Creo que lo más lógico es entender que el asesino ha matado a Lisbeta porque ella ha sido un testigo ocular de los hechos. No creo que haya otra posibilidad más lógica que esa. Ha visto el asesino, por eso que él fue y mató a Lisbeta. Así que Porfirio Petrovich le dice, muy bien, Rodión, justo en eso he querido llegar. También creo que eso es la causa de la muerte de Lisbeta. Así que hemos llegado a la misma conclusión. Por tanto, ya se sabe cuál es la motivación del asesino, tanto de Aliona como de Lisbeta. Lo que nos falta entonces ahora es la confesión del asesino. Pero yo te digo, Rodión, que así como tú has confesado este acto, obviamente de una forma alegórica, así el asesino confesará algún día, ¿no? Así que Porfirio Petrovich está jugando con Rodión psicológicamente, ¿no? Rodión sabe eso, ¿no? Por eso que se retira molesto. Y así vamos a encontrar diferentes pasajes entre Rodión y Petrovich, ¿no? Petrovich insistiendo, dándole pequeñas preguntas retóricas, trampas retóricas para que Rodión caiga. Por ejemplo, le pregunta un día a Rodión, Rodión, ¿recuerda usted algo el día que usted fue a empeñar sus cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerda a estos pintores porque estaban pintando, ¿no? Una casa, ¿no? No sé si usted recuerda cuántas personas eran, quisiera saberlo, ¿no? Entonces Rodión piensa, ¿no? Pintores, casas. Se da cuenta Rodión algo, porque recuerda que Rodión se había escondido en una casa que estaba pintada, ¿no? Reciente. Entonces, si Rodión decía, sí, sí recuerdo que había algunos pintores, sí recuerdo algunas personas, iba a caer en una contradicción, ¿no? Rodión no sabía en qué momento o cuándo estaban esos pintores realizando, ¿no? Esos trabajos dentro de la casa. Así que Rodión dice, bueno, cuando yo fui, solamente recuerdo que habían personas que estaban bajando algunos muebles. Parecía como si estuvieran desalojando o buscando otra forma. No recuerdo más, le dice, ¿no? Entonces Porfirio le dice, ah, disculpe, Rodión, tiene razón, ¿no? Me había equivocado. Tú habías ido a la casa de Aliona Ivanova unos días antes de la muerte de Aliona, ¿no? Y los pintores estuvieron en ese transcurso de los días previos a la muerte de Aliona. Es imposible que hayas visto a esos pintores. Discúlpame, Rodión, ¿no? Es que muchas cosas se entrecruzan y a veces pierdo la noción del tiempo, le dice, ¿no? Y así, poco a poco, Petrovich con Rodión están indagando. Pero al final, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo, Porfirio Petrovich recuerda que le hace una trampa muy, muy, muy genial, ¿no? Incluso hay un testigo que va a acusar a Rodión, pero en ese momento, cuando ya Petrovich iba a lograr la confesión de Rodión Raskolnikov, es donde entra Nicolai, ¿no? Nicolás, y confiesa ese crimen, ¿no? Se autoculpa. Por eso que Porfirio no puede más y le dice a Rodión que se marche y va a tener que condenar a Nicolai. Sin embargo, Porfirio le dice a Rodión que, obviamente, que sabe que él no es el asesino, ¿no? Que Nicolai no es el asesino. Luego Rodión confiesa su crimen a Sonia. Sonia le dice a Rodión que confiese el crimen y
Rodión va donde Porfirio Petrovich y lo condena a Siberia 8 años. Ha pasado ya un año Rodión en Siberia, ¿no? Padece y ve a Sonia. Sonia también ha ido a Siberia, no en la cárcel, ¿no? Sino que de pronto ha conseguido un trabajo, Sonia. Y se encuentra con Rodión, ¿no? Va donde Rodión y le da ánimos para que Rodión pueda aguantar los 7 años restantes. Rodión se arrodilla ante Sonia, llora, ¿no? Ante Sonia, porque se da cuenta que Rodión, por más nefasto que ha sido, ¿no? Ahora hay alguien que lo está esperando, porque Sonia le va a esperar esos 7 años restantes para que ambos puedan ser felices, para que ambos puedan vivir juntos. Por eso que le dice que a Rodión que resista esos 7 años como ella va a resistir esos 7 años también. Por eso que se presenta el amor como un factor de regeneración moral y el sufrimiento que ha de redimir al ser humano. Bien, no alcanzó mucho para explicar, expandir un poco esta historia, pero te dejo, antes de dejarte un video, mencionamos un poco de el realismo peruano, ¿no? Y luego ya te dejo el video para que puedas observarlo. Vamos un ratito con el realismo peruano, ¿ya? A ver, en el caso peruano se está desarrollando en la etapa de la reconstrucción nacional. Hemos perdido la guerra del Pacífico y por tanto estamos en una etapa de crisis. En el realismo peruano vamos a encontrar a autores como Clorinda Mato de Turner y González Prada. González Prada destaca en el ensayo, ¿ya? ¿Qué características tiene el realismo peruano? Se rechaza el tono intimista, recuerda que está en contra de todos los elementos románticos, ¿no? Está en contra de la visión subjetiva, por ello hay una visión objetiva, y como estamos en una crisis, se busca recomponer, restituir a la nación. Por eso que hay un propósito moral y social, reconstruir a la nación. Hay un rechazo a lo español, hay una visión anti-española o anti-hispana, hay un rechazo a lo chileno, producto de la guerra, y un rechazo a los elementos cristianos. Un sentido de un rechazo al clero, visión anticlerical. ¿Por qué? Porque como estamos dentro de una mirada realista, vinculada al positivismo, le da mayor importancia a la ciencia, no a la fe, a la ciencia. Por eso que hay un rechazo, ¿no?, a las pretensiones de la Iglesia para imponer, ¿no?, sobre la educación o sobre los elementos de la nación. Y también se reivindica al indio, ¿ya? Por eso que hay una mirada paternalista. Manuel González Prada, como Clorinda Mato de Turner, van a reivindicar al indio desde una perspectiva paternalista. Clorinda Mato de Turner, considerada precursora del indigenismo con su obra Ave sin nido, y González Prada también es precursor del indigenismo dentro del discurso en el Politeama, ¿no? Habla sobre la reivindicación del indio, sobre el plano pedagógico respecto al indio. Tiene obras como Páginas Libres, Horas de Lucha, entre otros, ¿no? Entonces aquí tenemos a dos autores dentro del realismo peruano, ¿ya? Bien, señalando todos esos detalles, recuerda que González Prada cuestiona, critica los males, la corrupción, ¿no?, todos los elementos nefastos que ocasionaron la crisis, ¿no?, en el Perú. Discurso en el Politeama va a ser uno de los discursos más famosos de este autor. Recuerda la frase, los viejos a la, ¿no?, los jóvenes, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, dentro del discurso en el Politeama. Muy bien, ahora sí, diciendo esto, volvemos a Crimen y Castigo para dejarte este video, y con ese video nos despedimos hasta la siguiente semana, ¿ya? Te voy a dejar el video donde se habla un poco de cómo Dostoyevsky, ¿no?, va a nutrirse de algunos pasajes de su vida para reflejar en la obra Crimen y Castigo, y cómo Crimen y Castigo refleja a su vez San Petersburgo, Rusia, ¿no?, de ese momento, ¿no?, el espacios tenues, oscuros, los personajes, ¿no?, que contrastan entre los personajes provincianos y los personajes de la ciudad,
¿no? Cómo Crimen y Castigo se puede entender de diferentes enfoques. Todo eso dentro de este video que dura 3 minutos por ahí, o 2 minutos. Y con este video nos despedimos hasta la siguiente semana, ¿ya? Así que te dejo el video para que puedas verlo. ¿Qué impulsa a alguien a asesinar a sangre fría? ¿Qué pasa por la mente del asesino? ¿Impulsa a alguien a asesinar a sangre fría? ¿Qué pasa por la mente del asesino? ¿Y qué clase de sociedad engendra semejantes individuos? Hace más de 150 años, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky abordó estos interrogantes en la que sería una de las obras más famosas de la literatura rusa. Crimen y castigo. Publicada en fascículos en una revista literaria en 1866, la novela cuenta la historia de Rodion Romanovich Raskolnikov, un joven estudiante de Derecho en San Petersburgo. Raskolnikov vive sumido en la más denigrante pobreza y al inicio de la novela se queda sin dinero para continuar sus estudios. Las cartas que recibe de su hogar rural solo incrementan su angustia, pues advierte cuánto se ha sacrificado su madre y su hermana por su futuro. Cada vez más desesperado, tras vender sus últimos objetos de valor a una prestamista anciana, urde un plan para asesinarla y robarle. Pero la conmoción causada por llevar a cabo este acto inconcebible resulta ser mayor de lo que puede tolerar. Si bien la novela es a veces considerada uno de los primeros thrillers psicológicos, su alcance es mucho mayor que la turbación interna de Raskolnikov. Desde frías tabernas y precarios departamentos, a estaciones de policía claustrofóbicas, hasta el rincón más sórdido del San Petersburgo del siglo XIX, es representado en la vehemente prosa de Dostoyevsky. Descubrimos personajes como Marmeladov, un desdichado exfuncionario cuya adicción a la bebida condujo a su familia a la ruina, y Svidrigailov, un noble desdichado y libidinoso. Cuando la familia de Raskolnikov llega al pueblo, su inocencia moral genera un contraste extremo con la depravación de los otros personajes, a medida que sus destinos se entrelazan cada vez más. Esta sombría representación de la sociedad rusa refleja la complejidad de las propias experiencias de vida del autor y sus ideas en desarrollo. Siendo un joven que dejó atrás una prometedora carrera militar, Fyodor se había interesado en las ideas del socialismo y la reforma. Se unió a un grupo de intelectuales que debatían textos revolucionarios, prohibidos por el gobierno imperial. Al ser descubiertos, miembros de este grupo, Dostoyevsky inclusive, fueron arrestados. Muchos fueron condenados a muerte, pero los sometieron a un simulacro de fusilamiento y fueron indultados en el último momento por el zar. Dostoyevsky pasó los siguientes 4 años en un campo de trabajo forzado en Siberia hasta 1854, cuando fue liberado. La experiencia lo volvió aún más pesimista respecto a la reforma social y lo impulsó a centrar su foco de análisis en temas espirituales. En la novela de 1864 titulada Memorias del subsuelo, expuso su convicción de que las filosofías utópicas de Occidente nunca podrían satisfacer los anhelos contradictorios del alma humana. Concibió y completó Crimen y Castigo el año siguiente, retomando varias de las mismas temáticas. De muchas formas, la novela sigue un hilo narrativo común, en que un joven prometedor es seducido y corrompido por los peligros de la urbe. Pero su crítica social es mucho más profunda. Raskolnikov decide de forma racional que su propio progreso, a expensas de la muerte de la explotadora prestamista, sería un gran beneficio para toda la sociedad. Al decidir esto evoca el egoísmo moral y el utilitarismo adoptado por muchos de los intelectuales contemporáneos de Dostoyevsky. Raskolnikov se desprende totalmente de su propia humanidad. Si bien el libro aborda principalmente cuestiones morales, Crimen y Castigo nunca se interpreta únicamente como moralista, pues cada personaje contribuye con su distintiva y convincente voz. Una de las características más destacadas de Crimen y Castigo es su capacidad de estremecer, a pesar de que los detalles del asesinato central se revelan en el primer acto. El crimen de Raskolnikov es evidente, pero es solo a través del relato cautivante de Dostoyevsky sobre la turbación social y psicológica posteriores a ese acto que conocemos la verdadera naturaleza de su castigo y la posibilidad de redención.
Muy bien. Con este video terminamos la clase de hoy. Te estoy dejando el enlace del examen en los comentarios para que puedas ir a desarrollarlo. ¿Ya? Ahí está el enlace del examen. Tienes 3 preguntas para desarrollarlo. Así que nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense. Que pasen un feliz día. Nos vemos. Cuídense.